Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de los lugares de la memoria. En este caso vamos a tratar de contarles un poco con Mauro la historia de un edificio icónico que no tenía la forma que tiene actualmente, pero fue un proceso de construcción y lo que representa en la historia de Santa Rosa, ya que es una de las primeras instituciones que se asienta en nuestra capital pampeana. Me estoy refiriendo a la catedral y a la iglesia católica, ¿no? Sí. Ustedes la están viendo detrás nuestra, la iglesia catedral, que les vamos a contar varias historias relacionadas a cómo termina siendo el edificio así. Exactamente, Juanjo. Siempre cuando abordamos por ahí estos lugares y demás, hacemos referencia a etapas fundacionales en este caso. Incluso cuando hablábamos de instituciones, de las primeras instituciones que se van asentando siempre en el territorio, se habla obviamente de la municipalidad, de destacamentos policiales, y en este caso de la institucionalidad religiosa, ¿sí? Que básicamente es la Iglesia Católica, producto también de que, como siempre le decimos, buena parte de la conformación de los pueblos, ¿sí? Y de los asentamientos urbanos nacen posterior a la conquista del desierto, donde la Iglesia Católica tuvo gran participación, sobre todo en lo posterior. En ese caso, o en este caso sobre todo, hay que siempre recordar que en La Pampa lo que se asientan son parroquias, ¿no? O sea, las parroquias, o lo que se llaman como iglesia, digamos, dependiendo el estatus, digamos, del lugar en ese momento, se asienta ya acá al poco tiempo de fundarse la ciudad. La parroquia se funda y se empieza a construir al mismo tiempo que se va construyendo la municipalidad, que se pone la plaza, etc. Ya para 1895 está constituida la parroquia. Sí. 3 años antes se ubica la fundación de Santa Rosa, pero es inescindible decir ya en el marco histórico de que la Iglesia Católica hace la fundación de nuestro país, como lo conocemos. Digo, de hecho hay curas que fueron parte de la Revolución de Mayo, de las discusiones de Mayo, ya en 1810, y ahí empieza la vinculación de la Iglesia Católica con el Estado. Va a estar vinculada oficialmente hasta 1994, recién ahí se la va a sacar del estatus jurídico como una exigencia para ser presidente o ocupar cargos altos. Recién ahí, hasta ese momento van a estar vinculados. De hecho, nuestra Constitución sigue diciendo sosteniendo el culto católico. Exactamente. Bueno, eso para contarles por qué es tan importante y cómo acompañaron el crecimiento en este caso, de esta ciudad. Las iglesias fueron los primeros registros civiles de la historia de nuestro país, los primeros que databan la población, era lo que había en el momento como para poder, tenían la necesaria maquinaria para hacerlo, la que existía en ese momento. Y la catedral, digo, este es un dato porque Santa Rosa se repite en la mayoría de los pueblos de La Pampa. La plaza central vas a encontrar una iglesia, el edificio municipal, muy posiblemente un banco y tal vez alguna institución educativa. Sí, eso es lo que se repite. O algún correo cerca, claro, ¿no? Alguna de esas cuestiones que tienen que ver un poco con esto, ¿no? La institucionalidad estatal, ¿sí? Sobre todo en la provincia, en lo que era el territorio nacional de la provincia de La Pampa, de lo que después va a ser la provincia de La Pampa, la institución estatal va atada a la institucionalidad religiosa católica, digamos, por esto, porque tiene infraestructura, porque tienen personas letradas en muchos casos, personas que saben leer, escribir, digamos, se hacen cargo de la educación. Las primeras instituciones educativas en muchos casos suelen tener una afiliación religiosa. Y sobre todo forman parte de la sociabilidad inicial, digamos, de las personas, ¿no? Esto que vos decís, bueno, el registro de la persona también venía de la mano con el bautismo, por ejemplo, ¿no? El mismo bautismo tenía que ver justamente con eso, el registro de los hijos también tenía que ver con los matrimonios y demás, que después, ¿no? El Estado, al ampliar su burocracia y su maquinaria, le va a ir quitando, digamos, en realidad, le va a ir guardando exclusivamente para sí ese tipo de facultades y de capacidades, ¿no? Sí, en el caso de la iglesia que estamos hablando, si bien hoy tiene otra forma, pero piénsense en ese tiempo, terrenos muy grandes, donde está construido, se la dice solares muy grandes, que ya rápidamente son de la iglesia. Va a tener una cuadra y pico que está el obispado, pero enseguida va a ocupar los principales espacios físicos de la capital pampeana.
Y no olvidemos que la provincia es provincia desde 1951, estamos hablando de 1895, ya la Iglesia Católica junto con la fundación de nuestra ciudad. Pero la Iglesia Catedral, que es a la que nos vamos a referir en breve, ya es de la provincia como tal. Ya empieza esta conformación, no la construcción. Esta conformación final empieza a proyectarse, incluso con un hecho histórico de la Iglesia, que es donde empieza, y esto hay que atarlo, empieza un cambio en la profesión de la fe que se llama Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia tuvo una crisis que después la va a tener también previo al papado de Francisco, que va a ser su propio concilio y su propia declaración, que es el Laudato Si. Bueno, en el Concilio Vaticano II la Iglesia toma varias determinaciones. Una es acercarse a la sociedad, comunicarse con la sociedad y hacerse más visible y de puertas abiertas. Aunque no lo parezca, la elección de la arquitectura, el modelo arquitectónico, tiene que ver con eso de la comunicación, que es el llamado brutalismo. Sí. Eso que parece que ahora están pintados de verde, pero a veces están de gris porque es el color del cemento, del hormigón, que parecía no terminado, no. Es el estilo de la arquitectura. El estilo de la arquitectura que además que era de la época, digamos. Claro. ¿No? Lo abordamos incluso cuando el año pasado, en temporada anterior, cuando hablábamos, por ejemplo, del monumento a Kennedy en Quemú, que tenía que ver con los estilos arquitectónicos de ese momento. Incluso el centro cívico tiene, digamos, una fuerte impronta de eso. Entonces, y que en el momento que se pensó esta iglesia era la modernidad, era la ruptura de conceptos establecidos. Sí, sobre todo con la arquitectura, si se quiere, entre comillas, colonial, ¿no? Que por lo general está mucho más presente por ahí en la plaza o en lo que era el edificio del Banco Hipotecario, por ejemplo, o la misma municipalidad. Claro, tal cual. Bueno, y tiene dos personas importantes de las que nos vamos a referir en el segundo bloque. Una persona que vino a La Pampa ni siquiera de la Argentina y un pampeano, que son la marca que ha dejado este edificio y también obras artísticas, porque fue pensado en esa concepción esta iglesia catedral. Nos referimos a ese nacimiento del primer edificio con unas historias detrás, intento de remate incluidos, que hace a lo que es hoy la iglesia que está aquí presente frente a la Plaza San Martín. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Hoy les vamos a contar, a partir de la construcción de este edificio de la catedral, parte de esta historia de divulgación de lo que ha sido el nacimiento de la iglesia en la capital provincial. Les voy a decir los nombres y después vamos a abordar directamente su obra, pero estamos hablando de Jacques Swinen, un belga que vino a La Pampa un año antes de que se decidiera esta construcción, a propuesta de él, y Eduardo Elizondo, el artista que lo va a acompañar. Pero para llegar a esa que estamos hablando ya, promediando la segunda parte del siglo XX, pasaron cosas antes, como hasta una gran deuda municipal que casi lo pone, que podía hacer que este edificio no fuera lo que fue. No existiera directamente. Claro. En 1895, decíamos, se termina de construir la parroquia, que era en ese momento. Hay un dato que incluso la primer campana es una campana hecha a partir de la fundición de cañones que se utilizaron durante la conquista del desierto, lo cual también, hace esto, ¿no? a una simbología. Son, decíamos, solares que dona, sobre todo Tomamaso, que es el dueño, digamos, de estas tierras, que era el dueño de estas tierras. Y ahí nomás, al mismo tiempo, también se construye la casa parroquial, que es lo que está al lado, digamos, ¿no? Del lado izquierdo, digamos, de la catedral hoy. Todo eso conformó la parroquia, ¿no? En ese momento, y claramente durante esos años, ¿sí? Donde aparte había vicisitudes políticas y demás, la parroquia era un centro de sociabilidad y un centro político. Durante los años de gobernación de la municipalidad, que estuvo bajo el signo del socialismo, ocurrió un hecho que es interesante, que es que como los solares eran donados y por lo general la iglesia tenía una gran relación política con los intendentes anteriores y no estaban escriturados como muchos, ¿no? Porque eran donaciones que después se escrituraban y quienes no lo hacían quedaba así, como que ya estaba instalado que era así. Básicamente el socialismo dice la parroquia, ¿sí? La casa parroquial tiene una enorme deuda, ¿no? En tasas municipales, ¿sí? Ahí estaba en ese momento a cargo
de la parroquia, el padre Farinati, Sí. ¿sí? Empieza un altercado, digamos, una discusión respecto a el Estado municipal queriendo cobrar esa deuda, en un momento además, en la década de los años 20, 30, en donde además de por sí ya había una gran crisis económica en la provincia y en las cuentas municipales. El intento de cobro tenía que ver con eso, era una deuda millonaria. Sí, se habla de 2 años de deuda y de intimaciones. Y de intimaciones que el municipio hace, no solamente acá, sino en la Asociación Gil, que era la otra, digamos, institución que tenía enormes deudas en las tasas municipales. Lo cierto es que en un momento se convoca un remate. Sí. A ese remate se suspende, digamos, no llega nadie, no se llega al acuerdo de dinero que se pretendía, se suspende en ese momento y se planifica para más adelante, ¿no? Para un mes más o menos más adelante. En ese transcurso aparece el dinero. Aparece el dinero y... Sí, algunos dicen aparece el dinero, bueno. Por eso. Alguien lo pone. Ahí no después, si es la municipalidad o la iglesia, no se sabe. sabe si la municipalidad, si la iglesia, si parte, digamos, de quienes, digamos, formaban parte también, digamos, de la feligresía, que eran personas poderosas del lugar. Entonces dice, bueno, yo pago la deuda, ¿no?, que le corresponde a la parroquia, digamos, en ese momento, y efectivamente se salda esa deuda y la parroquia queda con la ubicación que está hoy, digamos, ¿no? El intento de remate se hizo, para los memoriosos, ¿no?, década del 90 todavía estaba abierto, en el Café y Bar Centenario, una cuadra de aquí, Avellaneda y Quintana, a la esquina izquierda, donde está la farmacia de los Leones, que no está mal, lo voy a decir, pues Palaciano, si bien está en otro lugar. Enfrente justo había el Bar Centenario, un bar que era, el otro día, cuando ustedes van a ver el programa de Ismael Amit, van a escuchar que era un lugar de reuniones políticas, de charlas. A mí me tocó en la adolescencia todavía participar en lo que fue el último intento de refundación, de sostenimiento de ese café, de ese bar, donde vos ibas a tomar algo, te daban un termo con mate y te daban juegos, ajedrez, damas y cartas. Digo. Y estuvo hasta el siglo XX, casi en el final. ¿Por qué era el lugar? Porque era el lugar de reunión. El remate, si bien la bandera roja llegó a estar acá frente a la catedral, el remate se hacía una cuadra y media, más o menos. Incluso cuando se remata, digamos, la descripción es, digamos, como si fuera un edificio cualquiera, digamos, ¿no? No es que se hacía un gran solar, con capacidad instalada, con techos cubiertos, ¿no? Se describían los metros, de que estaba techado y demás, pero bueno, era efectivamente la parroquia. Esa supervivencia también es importante, digamos, al remate, porque, bueno, efectivamente, primero porque conserva el lugar, conserva la visibilidad, pero además porque 2 décadas después, ¿sí?, la parroquia de Santa Rosa dependía de otra diócesis. Sí, de la diócesis de Bahía Blanca y de La Plata. Primero La Plata, claro. Primero La Plata y después Bahía Blanca. En 1957, ya con la provincia constituida como tal y con la cantidad de población que había, el Papa Pío XII consagra que la Papa tenga su propia diócesis, ¿no? Es decir, un propio obispado. Claro, fue primero La Plata, cuando se soluciona el tema, después pasa a Mercedes y Bahía Blanca, y después va a ser la propia diócesis. Les leo un tramo nomás del aviso de remate. En Santa Rosa, en la confitería Centenario, el día 10 de diciembre de 1927, a las 16 horas, por orden del juez de paz, fíjense lo que... Nunca van a decir que es la iglesia. Se pone de remate 2 solares en las manzanas 7 y 8, nunca mencionan qué es, de la capital pampeana, inmejorablemente ubicados en el lugar más céntrico de esta ciudad, enfrente de la plaza Mitre, otro dato, antes se llamaba Mitre. Consta de 10 metros de frente a la plaza Mitre por 50 metros de fondo, 2 solares, lo cual da, y hacen la cuenta, 20%, y terminan sacando los 1000 metros cuadrados. Nunca dijeron que era la iglesia catedral lo que salía a remate. Esto fue publicado en los medios del momento como edicto. En los medios del momento, porque es un edicto y porque además, como es un remate público, digamos, se tenía que publicar en los diarios. Claro. Lo interesante no solamente y la astucia, acá tiene que ver con la astucia del socialismo en ese momento, claramente. No enfrentarse abiertamente, sacar a remate 2 terrenos. Son dos terrenos que deben y por lo tanto hay que rematarlos, ¿no? Porque aparte eran los dos, no solo la parroquia, sino la casa. Claro, o sea, porque eran los dos partes de lo mismo, digamos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, lo cierto es que ya para el inicio de los 60, no solo
digamos, ya la parroquia está instalada donde está, ya se le habían hecho algunas refacciones, sino que además se convierte en diócesis, por lo tanto, con un gran poder, digamos, en términos de, bueno, ya se vuelve, digamos, el centro católico de la provincia. Claro, bueno, y ahí va a ser la aparición de Swinen, de Elizondo y del Monseñor, que va a permitir estos cambios. En el tercer bloque ya nos referimos concretamente a la construcción, a lo que pensaron, al brutalismo y a unas cosas que un obispo que lo sucedió las borró de la historia de este edificio. Bien, llegamos al último bloque de este programa Los Lugares de la Memoria, dedicado a la catedral, y vamos concretamente a la aparición de un belga en La Pampa, Jacques Swinen, arquitecto que llega en 1957. Después va a ser icónico para esta ciudad porque ha construido muchos edificios y es responsable de gran parte de la arquitectura de edificios destacados de Santa Rosa. Y cambia también un obispo que era Jorge Mayer, ya de la diócesis de La Pampa, y aparece el nombre del artista Eduardo Elizondo. Estos tres nombres van a ser vitales para que ustedes vean la catedral que están viendo hoy, con los 12 rombos, con la cruz y con el espacio que representa a la Virgen. El espacio que representa a la Virgen. Siempre, cuando uno pasa por afuera, esto para hablar un poco del simbolismo de la fachada externa, digamos, ¿no? que tiene, son 14 rombos, que no son iguales, ¿sí? No. Porque tenemos el rombo más grande arriba que representa a Cristo, el que está a Cristo en la cruz, sí. El que está coronado justamente por una corona que representa a la Virgen, y después 12 más, que son los 12 apóstoles. Hay un poco, además de esta simbología, digamos, ¿no? de quienes representan los fundamentos, digamos, del catolicismo, también está el hecho de que muchos de los rombos, en función de la luz que tienen, no todos son iguales, ¿no? Parecen iguales, pero no todos son iguales. Entonces, ¿por qué? Porque justamente esto, ¿no? La particularidad de cada apóstol, independientemente de que son 12 en total y que se lo nombra como en conjunto, cada uno es distinto, por así decirlo, ¿no? Claro, Swinen le va a proponer al obispo Mayer, en la construcción de esta iglesia moderna en el marco del brutalismo, en el marco del Concilio Vaticano II, y Mayer va a impulsarla. Esto va a tardar, pero va a tardar en la construcción, pero 58 empieza el proyecto. 57 estaba el cura a cargo de la iglesia y planteando esta modernidad, pero no dejando de lado la participación artística. Yo les contaba, hoy ya no está, cualquiera que vaya a la iglesia catedral de Santa Rosa, hoy se encuentra con algo que no responde a la estructura original, donde está el altar, actualmente, también estaba antes, había, sobre todo lo que sería la cúspide, un gran mural que representaba la ascensión de Cristo al cielo, con un Cristo enorme, hecho una obra de arte por Elizondo, que va a estar vigente hasta la aparición del obispo Arana en 1973. Dicen los que estudian arquitectura la parte más oscura para esta iglesia, porque borró gran parte de ese trabajo. De ese primer trabajo, claro. Hoy no están. Hizo borrar el mural y levantó esa ascensión de la obra de Cristo. La cabeza de ese Cristo está en la familia Elizondo, que pudo recuperarla. El resto fue borrado de la historia por una decisión de Arana, que en este caso coincide con los tiempos oscuros de nuestra historia, porque él en el 73 se va al 85, tras su trayecto abarca toda la dictadura, y no querían la obra artística, lo que representaba, y lo borró directamente. Y había también en esa época, sobre todo en la iglesia argentina, una reformulación de las imágenes, digamos, internas, que tenía que ver con volver a ciertas raíces más romanas, si se quiere, y no tan asociadas a esto que habíamos dicho que era el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es en parte lo que le da lo que le da vida, ¿no? A no solo la modernización en cuanto al edilicio, sino bueno, cómo hacerlo y hacerlo de esta forma, ¿no? Con una obra que fuera del brutalismo, que tuviera obra artística detrás, que tuviera además esta presentación inicial de una iglesia que cuando uno pasa parece que no está cerrada, digamos, ¿no? Claro. Que no tiene puertas, entonces uno puede entrar, digamos, a diferencia de lo que era anteriormente, donde están siempre unas grandes puertas de madera, que si no están abiertas uno no las puede ver en el obispado. Exactamente, uno lo puede ver en el obispado. La construcción anterior.
En esta, lo que sería el intento que hicieron, la finalización de la obra de Swinen no solo es de avanzada, sino que era de inclusión de todas las formas de discusión que tenía esta Iglesia Católica. Menciono a Arana. Arana estuvo en el periodo de la última dictadura militar. Recientemente la Iglesia Católica ha dado a conocer los archivos oficiales en 2 libros, tomos muy grandes, donde reconocen qué ha pasado en la última dictadura. Y la mención a Arana es muy corta, es muy pequeña. En el momento en que mandaba a borrar el mural y mandaba a sacar a Cristo, hace un viaje con el Papa, a ver al Papa Juan Pablo II en una comitiva de varios obispos para pedirle por la congregación de los Boy Scouts. Cuando él le toca llegar a esa comitiva, estaban las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que habían logrado llegar a hablar con Juan Pablo II y plantearle la figura del desaparecido en Argentina. Juan Pablo II, hay que decir, el Karol Wojtyła, polaco, que peleaba contra lo que es la Europa del Este y el comunismo, venía ya con la idea de mencionar la desaparición, las torturas, no por Argentina, sino por la Europa del Este. Por la Europa del Este. Toma el reclamo, antes de hacer el Ángelus, que es la ceremonia del domingo en el Vaticano, recibe esta comitiva argentina y Arana, dice este registro oficial, es uno de los que pide que por favor no mencione los desaparecidos. Por suerte Juan Pablo II no le hizo caso. En ese Ángelus menciona por primera vez los desaparecidos de Argentina y de la Europa del Este, que genera la famosa respuesta de Jorge Rafael Videla: el desaparecido es un desaparecido, no está, no existe. La famosa pregunta que es donde Videla hace como una vuelta, digamos, pero al final termina reconociendo, definiendo que es un desaparecido en ese momento ante la pregunta del periodista en ese momento, ¿no? Ahí hay algo que también es interesante, que es cómo de alguna manera la Iglesia, ¿no? La presencia política de la Iglesia y del obispado, aún de un obispo de La Pampa, uno puede decir, bueno, La Pampa, digamos, relativamente marginal en las diócesis de la Argentina, forma parte de esa comitiva, lo cual implicaba que Arana era uno de los que estaba dentro, digamos, de la Comisión Episcopal, ¿no? Y de los que básicamente tenía conversaciones con altos mandos militares y altos mandos también, digamos, de la Iglesia. Claro. Para cerrar con lo que nos traía este programa, que es la construcción de la Iglesia, en gran parte, en el 90%, la Iglesia tiene lo que Elizondo, especialmente lo que Swinen y luego Elizondo quisieron plantear. De Elizondo se borró la parte artística de este mural y de este Cristo, pero hoy exhibe esta iglesia catedral lo que pensaron en un principio Swinen, Elizondo y Mayer. Bueno, queremos contarles la aproximación a esta historia de un edificio que tiene varias aristas. Uno está leyendo notas sobre arquitectura, que por supuesto se puede ampliar mucho más. Simplemente acercarlos, pueden ampliar en cualquier lugar de internet para si les interesa más esto. Gracias Mauro, gracias a Mario, gracias a Lucas. Nos reencontramos la próxima semana en otra edición de Los Lugares de la Memoria.